Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María José Carrera Cortés y en este video hablaré sobre el impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las prácticas contractuales. Pondré un especial énfasis en los contratos electrónicos, las firmas digitales y el uso de plataformas en línea para la celebración de contratos. Finalmente se va a proporcionar la conclusión y la reflexión de sobre cómo la teoría del contrato debe adaptarse a estas nuevas realidades tecnológicas y cuál es su impacto en la práctica jurídica actual. La información que se presenta se basa en tres obras fundamentales que se proporcionaron en la actividad. La primera es el perfeccionamiento del consentimiento en la contratación electrónica del autor Amaury Cimental. Por otra parte, pasamos a la regulación jurídica de la contratación electrónica en el Código Civil Federal de Mariana López Varas. Y finalmente, el perfeccionamiento del consentimiento en la contratación electrónica de Manuel Rojas. Ahora bien, vamos a pasar al primer tema, que habla sobre las nuevas formas de contratación. Las tecnologías han transformado la forma en que celebramos contratos. Aunque se mantiene la esencia de los acuerdos tradicionales, ahora, pues bien, como se mencionaba, existen nuevas modalidades que exigen análisis jurídico. En este contexto destacan los contratos electrónicos que permiten que las partes lleguen a un acuerdo sin estar físicamente presentes, que es la parte donde también se relaciona un poco con la innovación. Esto obligó a la legislación mexicana a reformar el Código Civil Federal y el Código de Comercio, con el fin de reconocer la validez de contratos celebrados en línea. México, siguiendo la ley modelo de la CENUMI sobre comercio electrónico, reconoce la validez de esos contratos, siempre que se garantice la autenticidad del consentimiento y la seguridad de la transacción. Ahora bien, pasando por los contratos electrónicos, es fundamental definirlo un poco, que es un contrato electrónico, se perfecciona mediante el intercambio de datos entre computadoras, se considera una forma de manifestación de voluntad realizada por medios digitales. Existen dos modalidades. La primera es contratos entre presentes, que es cuando la oferta y aceptación se comunican en tiempo real, como en chats en línea o videoconferencias, y por otra parte pasamos a los contratos entre ausentes, que es cuando la comunicación no es inmediata, como en correos electrónicos o en plataformas donde la aceptación ocurre en un momento posterior. Como bien dice el artículo 1803 del Código Civil Federal, reconoce la validez del consentimiento manifestado electrónicamente, sin necesidad de soporte físico. El principal reto es asegurar que ese consentimiento no sea producto de errores técnicos o de manipulación, lo que hace necesario implementar mecanismos como la firma digital. Ahora bien, pasando al tema de la firma digital garantiza la autenticidad e integridad de los contratos electrónicos. Jurídicamente consiste en un conjunto de datos asociados a un mensaje electrónico que permite identificar al firmante y confirmar que el contenido no ha sido alterado. Este sistema funciona mediante criptografía asimétrica, es el nombre que se le indica, una clave privada para firmar y una clave pública para verificar. En México, la firma electrónica avanzada está regulada en los artículos del 96 al 113 del Código de Comercio y tiene plena validez jurídica en transacciones electrónicas. Este garantiza la identidad del firmante y protege la integridad del contrato. Sin embargo, pues aún no es obligatoria en todos los casos. Por ejemplo, no exigen contratos sobre bienes inmuebles o en aquellos que requieren formalidades notariales. Lo que sí es que sigue siendo un objeto de debate. Ahora bien, pasando al tema de uso de plataformas en línea. Las plataformas en línea, pues, de cierta forma facilitan la contratación electrónica y eliminan barreras geográficas. Hoy en día, el comercio electrónico y las aplicaciones móviles son los principales escenarios de contratación, especialmente en los contratos de adhesión, donde una parte establece las condiciones y la otra solo pues, las acepta. Algún ejemplo, y un ejemplo muy importante o muy destacado es el Click and Wrap Agreement, donde el usuario acepta los términos y condiciones al dar clic en un botón. Eso se puede ver en algunas páginas que se consultan hoy en día. Aunque son válidos, es indispensable que las cláusulas sean claras y accesibles para que el consentimiento sea informado y voluntario. Pasando por nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor y la normativa de protección de datos personales, regulan esas prácticas, pero persisten riesgos de hoy en día pues, se siguen frecuentando de fraudes en línea y problemas de seguridad, lo que obliga a las plataformas a reforzar su sistema de autenticación. Pasando a la reflexión sobre la teoría del contrato, se puede mencionar que la teoría del contrato tradicional se basa en tres principios.
El primer principio es el consentimiento mutuo, el segundo la causa lícita y finalmente la formalidad. En el ámbito digital, obviamente. Esos principios se mantienen, pero requieren una adaptación. El consentimiento ahora se expresa electrónicamente mediante registros y firmas digitales, como bien se ha mencionado en el video. La, la causa sigue siendo la misma, pero debe garantizarse que sea legítima aún en un entorno virtual. La formalidad cambia, ya no siempre es un documento en papel, sino un registro electrónico que funciona como prueba. Esto obliga a repensar las nociones de prueba, consentimiento y seguridad jurídica en un entorno donde la evidencia principal son los archivos digitales. Finalmente, en conclusión, el impacto de las tecnologías de la información ha redefinido las prácticas contractuales, introduciendo nuevos modelos como los contratos electrónicos, las firmas digitales y el uso de plataformas en línea. Estos avances que han simplificado y agilizado la celebración de contratos también han planeado retos significativos para el derecho. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, principalmente en cuanto a la autenticidad del consentimiento, la seguridad jurídica y la protección de datos personales. Aunque la legislación mexicana ha hecho esfuerzos por adaptar los marcos normativos, como en este caso el Código Civil Federal y el Código de Comercio, los contratos electrónicos siguen enfrentando obstáculos en cuanto a su obligatoriedad en ciertos casos. Y la integración plena de las firmas electrónicas sigue siendo un tema pendiente. Es esencial que el derecho continúe evolucionando al ritmo de las tecnologías, ajustando los principios clásicos de la teoría del contrato para garantizar que los contratos electrónicos no solo sean válidos, sino que también sean seguros y pues confiables para nosotros. Solo así podremos asegurar que los acuerdos celebrados en el entorno digital tengan la misma eficacia jurídica que los contratos tradicionales y pues protejan adecuadamente los derechos de las partes involucradas. Y eso sería mi conclusión y muchas gracias por su atención.